Ok. Bueno, entonces ustedes me van describiendo lo que van viendo en las imágenes. ¿Qué es lo primero que ven? Ok, alpinistas. ¿Cómo es el lugar donde están? ¿Es feo? Frío. No, feo no, frío. Es bonito, ¿no? Hasta se antoja estar ahí, conocer ese lugar. Pero ya vieron todo el equipamiento que llevan. Los zapatos, la ropa, las mochilas, los anteojos. Todo eso, ¿ustedes creen que se les ocurrió nada más así de repente? ¿O tuvieron que haberse preparado con antelación? ¿Quién los enseñó? Un experto, o sea, alguien que sabe más, que conoce más, que llegó primero que ellos, que tiene más responsabilidad y que asume esa responsabilidad con ellos, porque sabe que es una situación muy venturosa, pero también muy difícil de manejar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir viendo a ver qué más vemos aquí. ¿Y aquí? Vemos que alguien está escalando, pero yo digo que hay que esperar hasta arriba. Pues no sabemos si es de los que están hasta arriba o de los que están abajo. Solamente vemos que hay una cuerda hacia abajo y hay una cuerda hacia arriba. Y él está tratando como de maniobrar, ¿se dan cuenta? Y está manipulando las cuerdas. Y está tratando de afianzarse, pero también de continuar con el propósito que él tiene. ¿Y aquí? ¿Qué observan en estas dos personas? Sí, vemos que hay dos, pero la que está arriba, bueno, está dirigiendo por abajo. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que no es el de abajo? ¿Cómo sabe que no es el de abajo el que va guiando al de arriba? Porque el de arriba se te lleva la cabeza. O sea, la responsabilidad es el que van atrás. Y la cuerda, pues... ¿La qué, perdón, hermano? La cuerda. La cuerda. Usted alcanza a ver una cuerda. Sí, ¿verdad? La que sujeta. Ok. Esa cuerda, como, ¿para qué será? Para que estén seguros que no se pueda caer. Es la línea de vida. Bueno, los que la línea de vida. Hemos tenido oportunidad de hacer es practicar alguna vez esto, es la que te aferras porque tu vida. Línea de vida. O sea, esta cuerda que está acá, línea de vida. No es una cuerda, no es un pedazo de metal, no es un pedazo de lo que sea. Es algo que puede hacerte la diferencia entre qué, entre la vida y la muerte. Y te puede hacer la diferencia entre llegar o no llegar a donde quieres llegar. ¿Se fijan que esta persona que está aquí está volteando a ver al de abajo? ¿Por qué? Y él como que le está tratando de inspirar confianza, ¿no? Al voltearlo a ver y decirle, aquí estoy, mira, yo voy más adelante que tú, pero no te sueltes. ¿No sueltes qué? ¿La línea? Sí, porque de hecho el de arriba está agarrado a la línea y el otro está también agarrado a la línea, pero está subiendo. O sea, no traen un apoyo. O sea, hay otra cuerda que se usa como apoyo, pero no la traen, pues está viendo que no se caiga. Ok. O sea, sí lo está apoyando, pero más bien está... ¿Y aquí? ¿Cómo se ve? Se van el de hasta arriba y van unidos los dos por... Bueno, van todos agarrando de una cuerda. Pero entre ellos también van a mover, porque si cae uno se agarra de él. ¿Por qué no van todos al mismo tiempo? Porque no se puede. ¿Por qué no va cada quien por su lado? No llegarían. Porque se caen todos. ¿Por qué no vemos que alguien diga, oye, esto está muy pesado? ¿Por qué no le pasamos la mochila al de hasta adelante? ¿Por qué la tengo que cargar yo? No, yo no veo aquí una actitud de reproche ni de... Más bien veo como... ¿Se puede llamar trabajo de equipo? Sí. Se puede saber que aquí hay un rol entre cada uno de los que están haciendo algo. Uno cumple una función, incluso el que va hasta atrás cumple una función tan importante como el que va adelante y el que va en medio. Y este que está acá, efectivamente está cuidando que no se llegue a enredar la cuerda ni que se llegue a tensar demasiado. Pero como dicen, si este se resbala, ¿qué creen? Todos los demás lo
ayudan a soportar. ¿Ya vieron esta imagen? ¿Qué ven acá? Pero ya vieron que uno está Como sentado. en una camilla. ¿Qué le Ese habrá que le- pasado? Probablemente. ¿Y qué hacen los demás? Pues lo ayuda. Pues lo siento, ahí nos vemos después, ahí nos alcanzas como puedas. O ahí espérate y cuando vengamos de regreso, pues pasamos por ti. No, ¿verdad? No, Y si no me equivoco, lo están bajando. O lo están bajando o lo están subiendo. Tal vez lo están bajando porque precisamente se accidentó y ahora hay que tomar otras medidas. Pero no se le deja solo. Y de todas maneras, vean la cuerda, aquí está. Lo que dice tú, ¿qué es? La línea. Bien. ¿Y qué tal acá? ¿Cómo los ven? Ya van otra vez avanzando, ¿no? Pero fíjense, uno tras otro, caminando, sujetos, no están desamarrados, no están sueltos, bueno, pues, van juntos. ¿Cómo ven a esto? ¿Quién quisiera estar en su lugar? ¿Quién? creo. Tú sí, seguro. Sí, Sí. Sí, tú lo intrépido que eres, va con esa imagen, ¿no? ¿Les angustia la situación de esta persona? Vean su cara, ¿cómo se ve su cara? Efectivamente, ¿Por qué? porque le gusta. Porque le gusta. Ahora, hay cosas que a veces nos gustan, pero no sabemos hacerlas. A mí me gustaría hacer eso, pero no lo sé hacer. Entonces, no creo que estaría yo tan feliz como él. Pero ya vieron que, a pesar de que se vea, ¿cómo? Sí. ¿Qué le da seguridad? La experiencia, El hecho de que el entrenamiento, por supuesto, sí. El hecho de que en la pared hay algo que está sujetando. Hay unos ganchos aquí, ¿no? Ajá. Hay una Que cuerda. sabe que en algún momento que él se case, puede ser un soporte. Así para es. estar sujetando, ¿no? Aquí tiene un arnés, Un arnés. ¿se fijan? O sea que si se llega a resbalar o se llega a zafar de aquí, este arnés es como su salvavidas. Sí. Si no lo tuviera, entonces no creo que su cara estuviera como está, ¿verdad? Sí, no. Entonces aquí hay muchos factores: experiencia, conocimiento, confianza, herramientas, cuerdas, ganchos, Sí. violets, una serie de cosas que se Y necesitan. unión. ¿Perdón? Y unión. Ahora, aquí se ve él solo, pero lo más probable es que no esté solo, porque esta cuerda va hacia alguien. De hecho, las reglas de la... Exactamente. ¿Cómo puedes tú hacer esto si no hay alguien que te ayude? No puedes hacerlo solo. Ok, ¿ya vieron hacia dónde vamos? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del tema? Sí. Y que decíamos, pero ¿qué es eso de la sujeción? ¿Por qué la Biblia habla de sujetarse? Bueno, yo les decía que para mí es una forma de ejemplificarlo, la actividad que tienen los activistas. Porque si uno no entiende lo que es la confianza mutua, el tener ese respaldo de los unos por los otros, no podemos entender lo que es la palabra sujeción. A veces pensamos que la palabra sujeción implica que uno está subordinado al otro, que uno tiene que recibir órdenes del otro sin cuestionar y sin preguntar. Pero más bien implica algo más allá de eso. De todas las personas que ustedes vieron en las imágenes, ¿cuáles quisieran ser ustedes? ¿El de arriba, el de en medio, el de abajo? ¿Cuáles les gustaría ser? ¿A usted cuál le gustaría ser? ¿No? La persona que está. Al líder. No, aquí no sabemos si sea su pareja, pero es su líder. A ver, ¿por qué no quiere ser el de mero arriba, hermano? No Échese la responsabilidad. ¿No es tan fácil? ¿A quién le gustaría ser el que va hasta adelante? A ti. Tú sí te le echas. Tú sí dices, ¿pero estás preparado? Con preparación. Exactamente. Con preparación. Exactamente. Reconoces que te falta preparación, pero dices, con preparación, con conocimientos, con herramientas, con cuerdas, con piolet, con zapatos adecuados, yo sí me aviento el tiro. Yo sí me pongo de líder. ¿Quién más? ¿Sí? Bien. Bien. Pero si estamos empezando, si sabemos que hay alguien que tiene un camino un poquito más adelantado que nosotros,
pues le decimos, oye, yo quise ser algún día líder, pero primero para llegar a ser líder, primero tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Primero tenemos que aprender, primero tenemos que reconocer con humildad que no somos lo que quisiéramos ser todavía. Primero tenemos que ser seguidores. Pero fíjense que aquí, cuando, ahorita decía la hermana, es que cuando nos casamos o cuando empezamos a ser padres, nadie nos enseña. Pero ¿sabe qué, hermana? Hay un modelo establecido por Dios. Y eso es algo muy bueno porque ahí está la guía en la vida. Y en esa guía podemos ir entendiendo esto, fíjense. ¿Qué leen ahí? Cristo. ¿Qué es esto? Un púlpito. Un púlpito, puede ser un pastor, tal vez, un predicador. Concebimos que regularmente los predicadores y los pastores en la iglesia son líderes, ¿sí? Pero no pueden serlo si no están sujetos a Cristo, ¿verdad? Es decir, el que es verdaderamente la cabeza de una iglesia, y así lo dice la palabra de Dios, es Cristo. No es el pastor, no son los líderes, no son los que tienen más tiempo. El liderazgo, la única cabeza que tienen las iglesias, siempre es el Señor Jesucristo. Todos los demás somos miembros de ese cuerpo. Aquí hay una persona que es un integrante, varón, pareciera ser que sí, ¿verdad? Aquí que ven, ya es una familia, ¿no? Ya vemos cómo se van conformando las iglesias con los diferentes integrantes. Aquí puede ser que esté uno de nosotros, ¿no? De los que ya que bajaron, porque ya trae el pastor. Sí. Sí. Aquí hay una mujer también. Aquí hay una pareja que pareciera ser como pues, novios o recién casados o jóvenes. ¿Qué más acá? Pues un grupo de 3 mujeres. Y obviamente no podía faltar un pequeño con su globo, ¿no? Bueno, esto prácticamente digamos que es como un símil de una iglesia. No es el templo, no es el edificio, son las personas. Y el líder, la cabeza, es Cristo, invariablemente. Y esta es una parte que dice la palabra de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es por voluntad de Dios. Dios es el que dice, tú vas a conocer. Las personas llevamos la palabra, pero el que genera el convencimiento es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te habla a tu corazón, tú no estarías aquí. Eso es lo que tendríamos que entender, que es el Espíritu Santo, y porque así lo dice su palabra. Dice que la iglesia va trabajando, pero también dice que es el Señor el que añade cada día a los que habían de ser salvos. Exacto. Sí, es el Espíritu Santo. Ahora fíjense, hay una similitud que la palabra de Dios establece entre la iglesia y Cristo con respecto al varón y a la mujer. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Aquí también, en cuanto se trata de la pareja, establece que el varón es la cabeza. Ese es un modelo de Dios, no es un modelo de nosotros, los hombres, ni de los humanos, ni de los mexicanos, ni de los estadounidenses, ni de los de las épocas anteriores, ni de las actuales. Es un modelo de Dios, que a veces tenemos que nosotros sujetarnos precisamente a ese modelo, pero algo muy importante, como decía Vic, este que está acá tiene que prepararse. Porque asumir esa responsabilidad puede decir, sí la quiero, y sí estoy de acuerdo con ella, y puedo liderar, pero necesito preparación. Igualmente también el que está acá en la iglesia, el pastor, no puede actuar por sí mismo, porque ahí es donde vemos que se desvían por otro camino que no es el adecuado. Igual acá, los que llegan como grupo, o la familia, cada uno tiene que asumir ese rol, pero siempre sujetos y preparándose. Aquí vemos una imagen de la mujer. Pareciera como que está el hombre arriba y la mujer abajo. Eso es como a veces concebimos la idea de la sujeción. Y la Biblia nos confirma qué pasa, cuál es el modelo de Dios respecto a la pareja o al matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso desde Génesis, desde ahí lo decía. Cuando apenas estaban hablando de Adán
y Eva. Adán no tenía padre ni madre, tampoco Eva, porque ellos fueron creados directamente por Dios. Digamos que Dios era directamente su Padre celestial. Pero desde entonces, cuando Dios une a Adán y a Eva, desde ahí establece el modelo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, frecuentemente cuando se habla de la sujeción, vienen a nuestra mente algunos versículos como este, fíjense. ¿Alguien ojalá y me pueda ayudar? Con 1 de Timoteo 2:11. Porque es algo que a veces se dice, que pareciera como que debemos adoptarlo como si fuera una especie de regla, pero una regla que no tiene raciocinio, sino que se tiene que seguir como sea. Adelante, a ver. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Con toda sujeción, fíjense. O sea, aprenda en silencio con toda sujeción. Quiere decir esto que la mujer tiene que confiar en el marido como su pastor en su hogar. Y al hablar de sujeción, yo quisiera que aquí se quedaran en su mente con la idea de los alpinistas, no con la idea de la subordinación, no con la idea de tú eres superior a mí y por lo tanto yo hago lo que tú digas. No, tú eres mi líder más bien y por lo tanto confío en ti. Yo sé que estoy amarrado a ti o amarrada a ti y por eso confío en que tú eres el líder adecuado. 1 Timoteo 3:4. Esto es algo que le está diciendo al líder, al que está asumiendo el rol de padre de familia. Uno de los requisitos para que sea líder dentro de la congregación, le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos ¿en qué? O sea, que los tenga con una cuerda y con unos nudos muy bien amarrados. No quiere decir que tenga a sus hijos sobajados, que tenga a sus hijos maltratados, que tenga a sus hijos golpeados, que tenga a sus hijos completamente subordinados a él. No, dice que tenga a sus hijos en sujeción, pero en esta idea de sujeción, de liderazgo, de sujétate de mí, tómate de mí, confía en mí, yo soy tu padre, puedes confiar en mí, yo te doy la cuerda, agárrate de ella, y si te agarras de esa cuerda, no te vas a caer. Y antes de que te caigas tú, me caigo yo. Allá en Efesios 5:22 y 24, por favor, alguien déle lectura, que va en este mismo sentido. 5:22 al 24. Y alguien más, por favor, si puede buscar Tito 2:5. La persona que está en sujeta es el marido como el Señor. En Porque el- el marido es cabeza de la mujer, es como Cristo es cabeza de la iglesia. Es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ya vieron cuál es la analogía? O sea, no dice sujétate por sujetar, te dice sujétate porque ese es el modelo que yo creo. Y así como digo que la iglesia se sujeta a Cristo, tú te sujetas al varón. Pero ahí es donde tenemos que entender el sentido amplio de esa responsabilidad. ¿Qué tan amplio es el sentido de la responsabilidad que Cristo dio su vida por la iglesia? ¿Y qué tan amplio entonces debíamos entender que el varón también tendría que hacer lo propio? Llegar al extremo de incluso dar su vida. Y dar su vida precisamente en todos los sentidos, en el día a día. Lo mismo dice, a ver si encontramos 1 de Pedro 3, versículo 1, y Tito 2:5. Sí. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense qué importante, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea, no sea malentendida o no sea contradicha por las acciones que se tengan. Y 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. O sea, aquí se refiere a aquellos casos en los cuales la mujer puede ser cristiana o puede ya tener confianza en Dios y el varón no, y aún así dice que se debe sujetar a él. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En el momento, hermanos, en que rompemos este modelo, es cuando empiezan los problemas.
El modelo no lo rompe Dios, lo rompemos nosotros los humanos, cuando hacemos que las cosas sean diferentes. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si bien en el contexto humano la palabra sujeción es frecuentemente usada como sinónimo de sometimiento, ¿a poco no? Cuando hablamos de sujeción, pensamos en sometimiento, pero no significan lo mismo. No es lo mismo, ya lo acabamos de ver, ¿no? Sujeción es algo diferente. Sujeción es tomarse. Entonces, la palabra sujeción es frecuentemente usada como sinónimo de sometimiento, obediencia a la autoridad, estemos o no estemos de acuerdo con ella. Esta palabra, como se usa en estos pasajes, que en griego sería, bueno, así es como lo encontré yo con la palabra en griego. Yo no hablo griego, pero de repente me gusta consultar un diccionario interlineal. Es un documento que viene la palabra en el griego original y nos trae el significado, nos trae la traducción, para quienes no hablamos precisamente esa imagen. Y dice aquí que la palabra se pronuncia así como upotazo. Bueno, quedamos igual, ¿verdad? O sea, si vemos la descripción en griego y nos dicen que quiere decir upotazo, pues prácticamente quedamos igual. Pero el significado aquí es lo importante. No se usa para describir obediencia involuntaria a órdenes humanas o a un control irrestricto. Más bien implica un sentido de obediencia, pero de manera racional, cumpliendo con un modelo de parte de Dios. Upotazo, al referirse a los miembros de la iglesia interactuando unos con otros, significa la voluntaria actitud de ceder cuando hay necesidad de ceder. Cooperación, asumir responsabilidades, ¿no? Como decía Víctor, yo asumo la responsabilidad. Cuando haga falta, cuando yo esté preparado, yo asumo la responsabilidad, por supuesto que sí. Y dice aquí, llevar la carga. Imagínense si llevar a 10 personas atrás de uno no es llevar una carga. Por supuesto que es una carga, ¿no? Efesios 5:21, si alguien me ayuda dándole lectura. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que Dios instruye a través de Pablo en este caso, que él es el que escribe esta carta, a someterse unos a otros en el temor del Señor. En este sentido nos podemos ver como miembros de un solo cuerpo. La mano se sujeta a la pierna se sujeta al ojo, la oreja se sujeta al hígado, porque todos dependemos del funcionamiento de cada uno de los órganos, para que sea entonces un organismo. ¿Por qué el cuerpo humano se le llama organismo? Porque está compuesto de órganos que funcionan cada uno de manera armónica. ¿Qué pasa cuando decimos, me duele? Híjole, pues no te duele solamente esa parte del cuerpo, se duele todo el cuerpo, ¿o no? De repente tenemos que estar tirados en la cama, aunque lo único que nos duela sea el estómago, o aunque lo único que nos duela sea la espalda, pero eso nos hace que todo el cuerpo sienta la necesidad de curarse. Y por eso a veces tomamos algunas medidas para poder sanar una determinada parte del cuerpo. Los hermanos y los miembros de la iglesia somos llamados también a sujetarnos, no a someternos irracionalmente, sino a sujetarnos. Ahora, si regresamos allá a Efesios 5:24, pero ahora continuamos leyendo el versículo 25, o sea, vamos a leer el 24 y el 25 de Efesios 5. Pues, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están, sus maridos todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es exactamente lo que le dice Dios al varón. Ámala como yo amé a la iglesia, o como yo amo a la iglesia y me entrego por ella. Por eso decíamos, si lo vemos en términos de la similitud de los alpinistas, tal vez el varón sería el que va hasta el frente. ¿Ustedes creen que el que va hasta el frente no da su vida por todos los que van atrás de él? Si se equivoca,
Sí, porque van sujetos todos. Exactamente, porque van sujetos a Él. Entonces Él dice, yo antes de que les pase algo a los que vienen atrás de mí, yo pongo mi vida por ellos. Ese es el sentido. Por eso cuesta trabajo asumir esa responsabilidad, pero también es bueno asumirla porque eso implica cumplir un rol que Dios ha diseñado, ¿no? Bien. Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el mismo sentido, la palabra de sujeción en 1 Pedro 3:22 hace notar que los ángeles, autoridades y potestades están sujetas a Cristo. O sea, Cristo no está subordinado a nadie, no está sujeto a nadie más que al Padre. Y abajo de Cristo estamos todos, incluidos los ángeles, que de por sí ya los ángeles eran como que un ser privilegiado en el cielo. Aquí es entonces el sentido más amplio de la autoridad, pero también que no actúan, sino que están atados a Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando los ángeles anunciaron a María que llegaría a través de ella el Señor Jesucristo por voluntad de Dios Padre? ¿Cómo el ángel llega diciendo que viene de parte de Dios a comunicar? Así como ese ángel que algún día le habló a Zacarías cuando le dijo que iba a ser padre, aún siendo anciano y aún siendo su madre, su esposa, también anciana. Los ángeles actúan subordinados, sujetos a Dios, no actúan de manera autónoma. Por eso a veces cuando hay personas que dicen que hay que confiar en los ángeles, pues yo les diría, lo más probable es que te equivoques. Si confías en un ángel, muy probablemente te vas a equivocar, porque el ángel es un ser que es liderado por Dios. Es mejor confiar a Dios. ¿Para qué queremos ahí un intermediario? Y el único intermediario que la Biblia acepta, pues es Cristo, porque dice así, dice que Él es el único Dios y Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces el significado es más amplio en realidad de la palabra sujeción. No es solamente sujetarse y punto, ¿verdad? Tiene que ver con organizarse para funcionar como iglesia, como cuerpo armónicamente. No está diciendo a la gente que se entreguen a la obediencia ciega. Está diciendo que se sujeten como un modelo creado por Dios para funcionar de manera armónica. Sujeción implica un reconocimiento de autoridad. Para que el que va hasta atrás se sujete al que va hasta adelante, forzosamente tiene que decir, es que él sabe más que yo, es que él tiene más experiencia, es que él tiene más conocimiento, es que él es el que nos está capacitando y además él tiene su vida en nuestras manos. Me tengo que sujetar con él. Yo agarro mi cuerda, agarro mi gancho y me sujeto de él, porque sé que él me va a llevar a un buen lugar. Implica que confiamos en su sabiduría, en que hay una legalidad de por qué él es el que está ahí. Hay principalmente, pues hay cuestiones bíblicas también, pero también las leyes y autoridades humanas en la nación en la que vivimos también implica que nos debemos de sujetar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa sería la única salvedad cuando decimos cómo debemos obedecer a las autoridades. ¿En todo? Bueno, en todo, salvo aquello que contradiga la palabra de Dios. Y eso lo dice Pedro. Veamos allá 5:29 en Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. O sea, sí tengo que obedecer al hombre, pero antes que el hombre, tengo que obedecer a Dios. Dicen que Pedro, bueno, alguna vez escuché a una persona que no conoce evidentemente la palabra, pero que cree conocerla, decía que Pedro se equivocó cuando negó a Cristo 3 veces. Ciertamente sí, hasta ahí tiene razón, se equivocó. Pedro, sí, cuando estando allá en aquel jueves, en la noche, se acerca y le dice Cristo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente lo niega, ¿no? Pero dicen que de ahí lloró el resto de su vida. Eso no es cierto, ¿no? Pedro no lloró el resto de su vida. Pedro lloró hasta que resucitó el Señor. Pero una vez que el Señor resucitó, lo restableció. Y Pedro, vean ustedes la potencia de Pedro, cuando dice, antes que obedecer a Dios, antes que obedecer a los hombres, es obedecer a Dios. Y eso se lo dice a los fariseos, eso se lo dice a los líderes de aquel entonces. Ahí ya no tenía miedo, ahí ya no estaba para negar, ahí sí decía, y si con esto me quieres crucificar, crucifícame,
Y de hecho la muerte de Pedro fue en ese sentido, fue muerto de manera crucificada. Ahora bien, la palabra sujeción también implica que también encontramos un sentido de unión. Sujetarte es estar unido, ¿o no? ¿O no están unidos los alpinistas a través de las cuerdas? Pues si no estuvieran unidos, ¿cómo se sujetan? Al decir que estamos sujetos como iglesia a Cristo, es lo mismo que decir que estamos unidos a Él, amarrados. Esa sería otra forma de decirlo, ¿no? Así como lo están los alpinistas. Del mismo modo, las casadas estén sujetas a sus maridos y los hijos que están sujetos a sus padres. Entendemos que hay un sentido de unión, como de estar amarrados con un nudo fuerte, un nexo que no debe de ser deshecho. Al hablar entonces de que las casadas estén sujetas a sus maridos, también implica una responsabilidad del marido, como bien decía Víctor, ¿no? Yo asumo la responsabilidad, yo sí quiero ese lugar, por mantener esta sujeción, no esta subordinación, sino unión, como el símil que hace Cristo respecto a la iglesia. Aunque a veces nos equivoquemos, pero equivocación no implica actuar de mala fe, implica que estamos aprendiendo constantemente. Es difícil entender que nosotras, pero no quiero ya. Aquí yo creo que el tema o el problema fundamental es que si no sabemos y si no nos acercamos a la palabra de Dios, no vamos a saber. Y esas cosas que me están hablando es no, tenemos que aprender. Sí. Y por eso es que la verdad es lo que tenemos que pasar con algunos. Así es. Porque si no, pues es donde está el problema. Ahí se va a estar. Bueno. Yo les haría esta pregunta. Mujeres, ¿están dispuestas a sujetarse a un varón que está dispuesto por dar la vida por ustedes? Es que esa parte encierra el modelo de Dios. Sí. Te dice a ti, sujétate, pero a ti te dice, da tu vida por ella. Entonces, creo que ahí es donde está ese diseño armónico. Cuando los humanos nos salimos de ese diseño armónico, es cuando vienen los problemas. Perdón, hermano. No, siento que también aquí hay una cuestión, ¿no? Como decía Charla, que nosotros como mujeres tenemos que escoger a nuestro marido o a nuestra pareja. Pero que también, o sea, si él actúa mal, él es el que va a responder ante Dios. Y si no acepta las cosas, bueno, uno tiene que también aprender a perdonar. Sí. Porque si uno no perdona, está uno en el. O sea, efectivamente, uno no tiene que hacer. Si a uno le hicieron algo, uno tiene que aprender a perdonarlo. Sí. Entonces no tendría caso de esperar con ese tipo de cosas. Sí. Ahora, vean entonces que podríamos tal vez modificar un poquito este esquema. Casi es igual, pero no es completamente igual. Ahí sigue Cristo, el pastor, una familia, otro miembro, otro grupo, una persona mayor, la mujer, la pareja, el grupo de 3 mujeres y el pequeño. Y el mismo versículo, ¿no? Y por acá también tenemos el mismo versículo donde dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero a ver si notamos una diferencia con la primera imagen. Aquí está el varón, aquí está la mujer. ¿Qué es esto? Sí. Aquí están estas uniones, está abierto y No aquí se ve está cerrado. Vaya esto. Bueno, pero digamos que se ven las imágenes donde efectivamente hay una forma en la que tienen que estar unidos, sujetos. Busquen por favor este versículo, Eclesiastés 4:12. En el Antiguo Testamento. 4:12. Y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirían. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Fíjense qué palabras tan obvias, ¿no? Pero al mismo tiempo tan sabias.
Un cordón, cuando le hacemos un doblez, se vuelve más fuerte que cuando está solito. Eso creo que cuando hemos utilizado un cordón para amarrar algo y le damos 2 vueltas, sabemos que va a estar mejor amarrado. Una caja o cualquier cosa que amarremos con un cordón, ¿no? Está más seguro, ¿sí? Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, pero cordón no de un doblez, sino de 2 dobleces y 3 dobleces. O sea, si el cordón de por sí, cuando tiene 2 dobleces, se vuelve más fuerte, ahora dice cordón de 3 dobleces. O sea que lo doblas y lo vuelves a doblar y lo vuelves a doblar. Entonces, ¿cuántos cordones hay cuando haces 3 dobleces? Bueno, cuando haces un doblez, ¿cuántos cordones hay? 2. Cuando haces 2 dobleces, 4. Y cuando haces 3 dobleces, serían 2, luego 4, y luego 4 por 2, 8. ¿Se fijan? O sea, un cordón de 3 dobleces en realidad son 8 cordones. No son 2 ni son 3, son 8. O sea, es un cordón mucho más fuerte. Y eso es lo que dice Eclesiastés. Por eso a veces uno debe, como dice la palabra, escudriñar, ir más allá de lo que únicamente se lee, sino decir, a ver, déjame entenderlo con mayor detenimiento. Cuando tú doblas, no tienes un cordón, tienes el doble de un cordón, o sea, 2. Pero cuando esos 2 los vuelves a doblar, no tienes 3, tienes 4. Y cuando vuelves a doblar esos 4, entonces tienes 8. Y eso es lo que dice aquí la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Que si hubo una correcta sujeción, y hubo un correcto liderazgo, y hubo una adecuada guía de parte de la persona que está ahí, y actuó de buena fe para llevar a aquellos que quería llevar hasta la cima, pues este es el resultado. Porque yo creo que cuando Dios habla de que la mujer tiene que sujetarse al hombre, también el hombre, no es que nosotros nos sujetemos como decir, que el hombre tiene que sino que nosotros debemos de sujetarnos a él, pero él también nos debe amar a nosotros para tratar de comprender, no nada más para que el hombre tenga así cosas, o sea, esto fuerte, sino que haya una conversación y una comunicación para poder tener una vida mejor. Porque si, aunque nosotros estemos sujetos a él, nosotros discutimos, peleamos a cada rato y nos enojamos, eso no es bueno tampoco, ¿no? Sí, pero incluso aquí dice que aun y cuando el varón no tenga esa actitud, aún así debe estar sujeta a la mujer. Sí, no. Pero, ¿por qué? No por sí, no por darle la razón al varón que no está actuando bien, sino porque dice que con eso se está dando testimonio que tarde o temprano el varón va a reconocer si es que está actuando mal y también va a subordinarse él y se va a sujetar a la palabra de Dios. Sí. Y aquí está. Esto sería también un ejemplo de cómo ver. ¿Ven angustia en estas personas? No. ¿Qué ven? Alegría. ¿Cómo? Risas, Felicidad. celebración. ¿Y qué lograron? ¿Subir un cerro? ¿Eso es lo que lograron? No. ¿Qué lograron? ¿Por qué los alpinistas quieren llegar al Everest? ¿Por qué los que van aquí cerca al Popo quieren llegar? ¿Por qué? Yo digo, bueno, a ver, llegaste al Popo, ajá, ¿y qué? O llegaste al Everest, ajá, ¿y qué? Es una meta, es un propósito, ¿verdad? No cualquiera lo hace. Sí. En mi caso, Ujú. ya habló tiempo, y ambos están tiempo. A veces, por cuestiones, estamos juntos, pero estamos separados. A veces podemos llevar a la va a haber y eso es la separación. Y ya hay claro juntos
Bien. Ahora, les hago una pregunta. Aquí ya llegaron, ¿no? Se ve la imagen de que ya llegaron. ¿Ustedes creen que el líder en algún momento falló? Sí, ¿No? Bueno, a lo mejor sí. ¿No creen que en algún momento se equivocó? Sí. todos tenemos. ¿No creen que tal vez en algún momento dijo, vámonos por acá y luego se dio cuenta de que no era por ahí y tuvo que regresarse? Sí. Yo creo que todos los seres humanos. ¿Y no les ha pasado a veces que el que va atrás también cree que sabe más que el que va adelante y dice, yo sabía que por aquí estaba mal, pero no quise decir nada y mejor? También ese tipo de actitudes, ¿no? Pero también hay quien dice, híjole, mira, se equivocó nuestro líder, pero ya rectificó. Quiere decir que el líder también es capaz de reconocer cuando se equivoca y ahora vamos a seguirlo, ¿verdad? Y no solo Sí, en la familia, sí, con quien sea. sí, La base de poder reconocer que en un punto no hizo la cosa tiene que el valor de Sí. reconocerlo y al final de cuentas trata y hace todo lo posible por no volver a caer Sí. dirían por ahí no volver a caer con la piedra. Eso es lo que ayuda a buena mejor con hermanos, todo se va a afectar. Así que sepamos aceptarnos. ¿No? ¿No les ha pasado que en alguna ocasión están en un grupo y dicen, necesitamos un líder? Y como que varios voltean a ver al mismo o a la misma. ¿Sí les ha pasado eso? Sí. Y el que está así se queda diciendo, ¿Que ¿Por qué? exacto, Porque al otro lado. ¿por qué? No, es que tú eres el que tiene más edad. No, es que tú eres el varón. No, es que tú eres el más experimentado. Espérame, a lo mejor hay ciertas ocasiones en que alguien debe asumir el liderazgo y no siempre tiene que ser el de más conocimiento o el de mayor liderazgo. Pero en el modelo de Dios, en el matrimonio y en la iglesia, ahí sí está muy, muy bien definido. Ahí sí es el varón, dice claramente, el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Es inadmisible absolutamente, hermanos, que alguien diga en la iglesia, es que yo soy aquí la cabeza. Estás equivocado, la cabeza es Cristo. Tú eres un miembro de la iglesia. Y tampoco la mujer en algún momento puede decir, yo soy la cabeza de este hogar. Por más que sea una persona con amplia capacidad, que hoy en día, como debió haber sido siempre la mujer, debió tener ese rol tan preponderante, pero el modelo de Dios es que el varón tiene que ser la cabeza. Ahora, si el varón no entiende ese rol y no lo ejerce adecuadamente, como bien decía usted, él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Hay un modelo de subordinación. Es igual que con los hijos. Los hijos pueden decir, no estoy de acuerdo en lo que está haciendo mi papá, sí, pero a él le va a pedir cuentas a Dios como él te pide cuentas a ti, porque él busca tu bien. ¿Se acuerdan como el tema que se habló del hijo pródigo? Cuando el padre tiene un propósito, por eso deja que el hijo se vaya, para que regrese una vez que haya reflexionado, porque esa es la enseñanza que Dios tiene para. Sí, porque a veces cuando uno no puede controlar a los hijos, a veces se tiene mamá. Pero a lo mejor mi mamá no sabía mucho de la Biblia, pero decía mamá que no viene conmigo para esas. Me decía, a veces uno tiene que soltar a los hijos para que existan y valoren lo que tienen. Y sí es cierto, a veces uno no quisiera que los hijos supieran, creen que uno tenemos a un lado, a decir, no, yo los quiero porque yo voy a vivir la vida, porque yo sí, porque me pasó esto, porque me pasó lo que. Pero los hijos no lo ven de esa manera. Y si no, es que mi mamá me quiere tener aquí encerrada, es que mi papá, o sea, es que mis papás me tienen que controlar. No, es que uno ya vivió. Entonces uno quiere acoger a los hijos y decir, no quiero que se hagan. Pero sí hay que soltarlos. Hay que soltarlos. Exacto. Gracias a todo esto nos ayuda a reparar. Claro. Sí, obviamente. Porque además nosotros algún día tuvimos ese rol de hijo y también tuvimos que asumir riesgos. Sí. También tenemos que equivocarnos de repente. Sí, o sea, Pero siempre es bueno reconocer el liderazgo de los padres. Sí, pero como digo, los padres queremos que los hijos, pero cuando uno ve que ya no se puede, como aquí en mi mamá, lo mejor es soltar para que cada quien tome su camino y aprenda de sus errores. Y eso es cierto, ¿no? O sea, Pues es un tema amplio, interesante, pero no sé si les ayuda a tener un poco más de idea de lo que es la sujeción, que no es simplemente subordinación por subordinación, sino sujeción que implica confianza,
que implica tener una presencia de liderazgo, que implica responsabilidad del que está liderando, pero también implica confianza de quien está siendo liderado. En este caso, la mujer, si hablamos del modelo del hogar, pero también de los miembros de la iglesia cuando hablamos de la iglesia. Sí, porque también habla Dios de la mujer, sabes de lo que tiene que amar, Sí. como Dios ama a la esposa. Entonces ahí lo que hay que reconocer es cada uno de nosotros qué es lo que nos falta. Y nosotros nos respetamos a nuestra pareja, pero no, o sea, entonces estamos haciendo las cosas mal, porque Dios dijo que tenemos que respetar a nuestra esposa, porque Él es la cabeza de la familia, también nos debe respetar. Y si Él se equivoca, pues Él va a tener que entregar con su familia, no, nosotros tenemos que estar ahí. ¿Algún comentario, Tita? ¿Tú que estás allá conectada? No más que está en mute. No te escuchamos, Tita, porque estás en mute. Ah, ya. Ay, aquí está. Ay, es que me tuve que recostar un ratito. Sí, muy excelente ejemplo de los alpinistas, Juan. Creo que queda muy claro lo que estás enseñando. Muy bien. Pues creo que podemos seguir desarrollando este y otros temas que van relacionados, pero si les parece, damos por terminado el día de hoy este tema.